claramente que es puede haber hecho una combustión. Tremendo impacto. Gracias, Rodrigo. Estamos en contacto. Muy bien, inauguramos el living desde la redacción de La Nación, Martín Rodríguez Yebra. Estamos con Luciano Laspina en un día muy importante, en horas muy importantes, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Gracias, Luciano, por estar acá, porque se espera una inflación altísima y hay ruido. Lo dijo Máximo Kirchner, no lo decís vos, ¿eh? Lo acabo de decir Máximo Kirchner. Sí. Y Feletti. Y Feletti Sí, también, claro. ¿no? Se va a poner desde el feo. planeta, desde la dimensión desconocida, en otro planeta. ¿De cuánto es la inflación que se espera según sus cálculos? Ahora te saludo, Martín. Luciano Laspina. 6% puede ser algunas décimas más o unas décimas menos. Es una inflación altísima. Estamos hablando de casi 80 y algo anualizado, velocidad crucero. Claro. Es una inflación, te diría, muy, muy alta, sobre todo para el nivel de indexación que tiene Argentina. Si los salarios se indexaran mensualmente, como eran las hiperinflaciones, incluso diariamente, pero en Argentina las indexaciones salariales de los que tienen la suerte de estar registrados formales es en el mejor caso cada 6 meses o a veces un año. Es una inflación que está, digamos, muy por encima de lo que uno podría Dicen esperar. que va a ser la más alta desde años, muchos años esta parte. Y probablemente desde la salida de la convertibilidad, quizás y algunos meses que pueda haber habido. Sí, pero no ¿Tienen recuerdo medido un registro tan alto. alimentos? ¿Tienen medido alimentos? Porque habitualmente Bueno, alimentos está por encima de la liderando, media sí. y es lo que más impacta, ¿no? En la canasta básica. Las mediciones privadas que yo vi, alimentos está arriba del 7%, 7,5%. O sea que el gran empuje de este índice es alimentos, lamentablemente, que es donde pega más fuerte en la canasta básica y por tanto en la pobreza. ¿Y cómo impacta la interna política en esto? Bueno. Como decía Débora, un Máximo Kirchner que dice lo que dice sobre la situación general, un Feletti que dice esto se va a poner feo. Sí, evidentemente la velocidad con que está tomando distancia el kirchnerismo es asombrosa de su propio gobierno. Feletti, que es secretario de Guzmán, Claro. critica a Guzmán por la inflación, pues yo ya no puedo, digamos, persiguiendo empresarios no puedo bajar los precios, lo cual ya lo sabemos de la época de Guillermo Moreno, y al mismo tiempo creo que la inflación es síntoma de la crisis y se acelera la crisis Claro, política. pero ayer Gabriela Cerruti dijo con absoluta convicción, acá no hay ningún riesgo de hiperinflación. Bueno, la verdad es que se empieza a hablar en la Argentina de hiperinflaciones, asusta, ¿no? Pero hay algunas características que hubo en determinados periodos de los 70 y los 80 que tiene Argentina, que es la combinación de muy malos fundamentos fiscales y monetarios y un gobierno muy débil. Cuando se combina eso, si además uno le agrega algún condimento externo que hoy no está, porque, digámoslo, la guerra en Ucrania, es cierto, nos aumenta los precios de la energía, que somos importadores netos desde el año 2020. Pero también las commodities, ¿no? Claro. Pero aumenta los agrícolas, entonces el balance es neutral o positivo. Si uno le agrega ese tercer condimento, la Argentina está mucho más complicada. Ahora vamos a hablar del contexto político. Le pido por favor a la producción si me puede bajar el aire acondicionado. Sí, así podemos seguir haciendo los días siguientes los programas y seguimos vivos acá. Gracias. Les agradecemos Sí, mucho a todos los Agradecidas paneles. nosotras, Imagínate. agradecidas. Bueno, enseguida vamos a hablar con Martín del contexto político, pero por favor, ¿me dan los datos de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera anticipa el nacional? Esto es claramente cerca del 6%. La inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, el 9%. Ayúdame, Débora. Bueno, educación 22%, esto es propio de la época del año también. Ropa y calzado 9.5% y equipamiento y mantenimiento del hogar 7.2%. Seguros y servicios financieros 6.9%. Estamos hablando de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Los servicios, vivienda, agua, electricidad, gas 6.5%. Y acá el rubro, bueno, más crítico, ¿no? Alimentos y bebidas 5.7%. Y el punto respecto de electricidad, gas, agua de 6.5 no tiene incluido los incrementos que el gobierno ya ha anunciado, ¿no es cierto? Se están evaluando para el correr de los meses. ¿Hay peligro de una aceleración de la inflación que desmadre a toda la economía más de lo que está desmadrada, Luciana? Bueno, ya hubo una aceleración de la inflación, veníamos nosotros en niveles de 4% mensual, ahora estamos en niveles 5 o 6%, y va a depender mucho de lo que haga el Banco Central. ¿En qué sentido? El acuerdo con el fondo es sumamente inflacionario. ¿Por qué? Porque básicamente... ¿Cómo? Sí, el acuerdo con el fondo está pensado para que... ¿Le van a decir que ustedes también lo firmaron? No, nosotros no firmamos el programa con el fondo. Nosotros dimos la autorización al crédito
y rechazamos el acuerdo con el fondo, digamos el programa con el fondo, que era la segunda parte, esa parte El se anexo. sacó de la ley, Sí. porque es una potestad del Ejecutivo, no del Congreso de la Nación. ¿Y por qué dice que es inflacionario? Es inflacionario porque yo creo que está pensado más que como un plan de estabilización, está pensado como un plan de evitar la explosión. Y por tanto, para evitar la explosión, uno va haciendo cosas que no, digamos, no mejoran la situación, pero la postergan, barren debajo de la alfombra. Por ejemplo, ir indexando el tipo de cambio a la inflación pasada, que es lo que pide el fondo. En Argentina todos sabemos que cuando, digamos, el tipo de cambio se acelera, también los precios van atrás. Y eso lo hace para evitar una devaluación discreta. Pero claro, el costo de una mayor inflación. Claro que sí. Martín Rodríguez Yebra, ¿nos podés dar en detalle, según la información que vos tenés? Yo recomiendo que hoy lean La Nación, porque la verdad es que, obviamente es viernes, uno se trata de relajar, pero los datos políticos que hay del contexto político en donde está marcada esta crisis económica son muy preocupantes, ¿no, Martín? Te escuchamos con atención y te vemos con atención. Contanos. Sí, a ver, lo que está pasando en estas horas es un agravamiento de la crisis interna del Frente de Todos, con el sector kirchnerista que está pasando a la acción de manera más desembosada en lo que son las declaraciones al menos, para tratar de imponer a Alberto Fernández medidas concretas, correctivas en su equipo y en sus políticas económicas. Lo de ayer de Feletti es un paso, digamos, una escalada de esa crisis de una manera bastante dramática, cuando sale a señalar ya con nombre y apellido al ministro de Economía como responsable de que no se puede bajar la inflación. Él es el funcionario supuestamente puesto por Cristina para bajar los precios y está diciendo: yo no puedo hacer nada si el Ministerio de Economía no tiene un plan sustentable, consistente, creo que usó la palabra, para bajar los precios, y esto se va a poner feo. Y esa palabra, esa expresión de que se va a poner feo, se repite con sinónimos en el discurso de Máximo Kirchner y de otros políticos kirchneristas como Oscar Parrilli, que están pronosticando un recalentamiento también de la situación social. Y eso empieza a abrir un nuevo escenario en un momento en el que sabemos que las protestas sociales empiezan también a crecer semana tras semana. Está sí, habiendo que un recién cerco cada vez más. Máximo Kirchner, nosotros pasábamos, Martín, no sé si lo viste, en el acto en Merlo, decía: ¿qué quieren que haga la gente si no es salir a la calle? ¿Cómo no van a acampar? ¿Cómo no van a hacer piquetes? ¿Cómo alguien puede pensar que eso amerita que se los juzgue o se los ponga presos? Hay un agite también, ¿no? Yo decía, hay notas hoy muy interesantes en La Nación respecto de este tema, de cómo desde el cristicamporismo, digamos, están promoviendo la protesta y el agite social. Sí, hay, si se quiere, siendo menos extremo, decir, hay una interpretación, hay un papel de como de comentaristas desde la tribuna, Claro. pero de funcionarios, políticos, con una responsabilidad enorme dentro de la estructura del Frente de Todos. Nosotros... Y si vos vas atando hilos, tenés a un funcionario que dice que esto se va a poner feo y uno de los referentes políticos de ese sector que dice que quieren que hagan, los piquetes están bien, y empezás a encontrar una lógica en lo que está pasando. Nosotros perdón, señor del control, ¿no tenemos un sonidista que nos haga trompetas, por favor? Porque ¿Fanfarrias? nosotros le dimos la bienvenida, ya estaba al panelismo, Sí. al reino del panelismo. Sí, Feletti tiene trayectoria en el panelismo. Sí, Fue bueno, pero panelista hoy, de Caníbales. hoy tiene Es después verdad, lo que dijo sí, ayer. es verdad. Está No, Axel Kicillof, Sí. Sí. está Sergio Berni, Máximo Kirchner ahora, ¿no? Otro gran panelista. Una mezcla, como dicen los chicos de la cámpora, entre Churchill y no sé con quién lo mezclaban a Y Máximo de gol, Kirchner. y de gol. Y de gol. ¿Querés Mamma ver cómo mía. está el humor social? A ver. Tenemos unas placas interesantes que nos dejaba ayer Hampkins, que estuvo aquí con nosotros también, respecto de cuáles son las principales preocupaciones en este momento, ¿no? Bueno, claramente la primera es la inflación con el 35%, La corrupción, la que la sigue es la segunda. corrupción, 22%, desocupación 18%, inseguridad 13% y educación 4%. Bueno, COVID va decreciendo, ¿no es cierto? Y otros. Bueno, la inflación es el tema. Recién también decía Laspina respecto de la paritaria, el que tiene la suerte de tener un trabajo registrado. ¿Cuánto está perdiendo frente a la inflación el poder adquisitivo de los salarios? Y los salarios reales en este primer trimestre del año han caído verticalmente porque obviamente hay algunos muy pocos sectores que venían con
escalonamientos salariales que las ha beneficiado. Por lo cual el salario real está cayendo y es muy probable que siga cayendo, sobre todo porque no solo la inflación, también los empresarios están con muchos problemas de abastecimiento de insumos, se esperan cortes muy grandes. Vos sabés que en los pasillos de la política se dice mucho que el kirchnerismo espera una gran crisis energética en el invierno. O sea que ya los especialistas están anticipando, sobre todo por esto que se decía recién, que no se han comprado todos los buques de gas que se necesitan para importar en el invierno. Y ahí va a haber un gran corte también a las industrias, como mínimo, y eso va a generar una recesión y eso va a generar obviamente un impacto en los salarios también, porque los empresarios no van a poder convalidar aumentos salariales en el medio de un gran freno industrial. Y en ese sentido, perdón Luis, la paritaria adelantada no alcanza para compensar este desfasaje. Va a depender, yo creo que el gobierno está analizando medidas, pero que claramente nos ponen... El parche sobre el parche sobre el parche. Sí, esta idea de que los salarios siempre van corriendo desde atrás, pero después están los sectores informales que muy difícilmente puedan ajustar rápidamente. Igual, Luciano Laspina, con todo respeto, tranquilo. Sí. Porque Máximo está muy preocupado por la inflación en la Argentina. Máximo Kirchner, desde la dimensión del conocida, desde el planeta Kirchner, del planeta acá, está muy preocupado por la inflación. Pienso mucho en lo que sucede cuando uno ve que seguramente cuando anuncien el índice de inflación la semana que viene será muy duro. Y será muy duro porque es compleja la situación que nos toca pasar también. Ahora, esto lo desafía la oposición, Luciano Laspina, ¿no? Y Martín también. Del gobierno. No, claro, bueno, sí, está bien, pero yo estoy preocupado, ¿sabes por qué? Porque yo escucho a la mayoría de los opositores decir, bueno, que se terminen de pelear, este no es asunto nuestro. Y es cierto que no es asunto, no se están peleando ustedes, pero por otra parte, hay una parte de la sociedad que les está demandando que hagan algo, que no dejen que se deteriore más esto. ¿Qué van a hacer? Es muy difícil la situación porque obviamente Argentina no puede esperar un año y medio largo para encarar las soluciones que se necesitan. Y el gobierno está totalmente partido y evidentemente hay un sector del gobierno que primero empezó a tomar distancia y ahora directamente conspira contra el presidente Alberto Fernández, que nunca se destacó precisamente por su eficacia y su eficiencia. Imagínate ahora no teniendo ni siquiera el respaldo político. Así que es una situación dramática. Nosotros lo que podemos hacer como opositores es tratar de llamar a la racionalidad, tratar de ponerle límites sobre todo al gobierno paralelo. Viste que hay una agenda paralela en el Senado que viene, el Consejo de la Magistratura, un blanqueo para los capitales de la corrupción, esto que estoy, digamos, la agenda no de sale Cristina, eso, ¿no? El blanqueo para los capitales de la corrupción. No quiero creer que no. No, ¿cómo quiero creer usted, diputado? Debe saber. No, pero nosotros no tenemos mayoría. La gente cree que Juntos por el Cambio, es cierto, ganamos las elecciones, pero tenemos 115 diputados y ellos 118, y a veces 19. el oficialismo tiene 117 y a veces junta algunos del medio que van y vienen. No creo que salga. Las leyes más duras de Cristina en general no pasan y ya, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el propio Gerardo Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, dijo que no va a pasar. Así que no creo que el blanqueo para la corrupción pase. A ver, dos fotos de la oposición, producción, quizás las tienen, quizás no la tienen. Una, la de Macri ayer con Trump. Para mí es una foto que es un símbolo político, lo voy a escuchar a Martín. Y la otra es ese asado en la casa de Urtubey, ayer anoche fue eso, ¿no? Sí. No, anteayer a la noche. Bueno, para mí esta foto, Martín, de Trump con el expresidente Mauricio Macri, impacta en la interna y fuertemente en la interna. Es una foto, no sé, para la interna de los halcones, si es que tuvieran una interna. ¿Cómo la mirás vos, Martín? Sí, causó un impacto enorme, eso no hay ninguna duda. Había pocos dirigentes de los importantes de Juntos por el Cambio que supieran de esta reunión y sobre todo la sorpresa fue que se comunicara de esa manera. Una foto en la que además hay muchos detalles para mirar. Uno de ellos es esa gorra que tiene puesta Donald Trump, que es una gorra de campaña, y el mensaje que escribe Mauricio Macri, que alguien podría interpretarlo como una señal de que están en la misma senda de los dos de volver después de haber sido derrotados en su intento de reelección. Es una señal de poder, es una señal de que él sigue muy activo. Que lo hizo porque está suelto y porque ya no le importa que lo vean, no sé, jugando al bridge, o con Trump, que tiene, bueno, Trump, el antinorte... Claro. Sí, en la Argentina el antinorteamericanismo es todavía muy poderoso. Sí. O lo hace qué sé yo, también Patricia Bullrich está en Washington, se podría decir que opaca un poco la visita de Patricia Bullrich.
Sí, creo que es una foto con un contenido netamente político, lo diferenciaría de lo que fue ir a jugar al bridge, ¿no? Acá hay una decisión política de mostrar esa foto y de mostrarla en el medio de la interna que está ocurriendo en Juntos por el Cambio y específicamente en el PRO. Lo que vos decís del viaje de Patricia Bullrich es una lectura posible, más allá de que Mauricio Macri tiene aprecio y impulsa que Patricia Bullrich esté caminando el país y el mundo en busca de fortalecer una candidatura presidencial, pero también, bueno, al plantarse él, opaca a todo el resto. Y también, Martín, el discurso de Macri se ha, no quiero decir radicalizado, pero se ha corrido, lo voy a poner burdo, a la derecha. Hacia la derecha, sin duda. Y si vos buscás alguna motivación electoralista en esta foto, uno imagina que lo que está buscando es a ese votante que o se está fugando hacia Milei o se lo está pensando en el extremo más a la derecha de Juntos por el Cambio. Martín, te agradezco profundamente. Un abrazo. Además dicen, y con esta pregunta lo despido a Luciano Laspina, que es uno de los candidatos a ministro de Economía, Patricia Bullrich. Bueno, yo estoy armando un equipo muy profesional de economistas, por supuesto diálogo con Patricia, que es la presidenta del PRO, también con Mauricio Macri, con Horacio. Estoy dándole una mano, en particular a Patricia, a ordenar un poco las ideas económicas de cara a lo que viene. Muy bien, gracias, Luciano. Lo nombró acá, ¿eh? Macri dijo, tengo tres, Laspina, Lacunza y Melconian. Efectivamente. Gracias, Luciano Laspina, por haber compartido el living.